estamos nosotros revisando el libro de Éxodo, y algo que encontramos es como hay una similitud en el llamado que Dios le hace a Moisés y también el llamado que Dios, es la misión que el Señor Jesús viene a hacer a la humanidad. En el capítulo 3 de Éxodo está hablando sobre el llamado que Dios le hace a Moisés. Quiero tomar solamente los 3 primeros versículos. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se consume. Entonces ahí vemos el llamado que Dios hace a Moisés, pero también mirando las características que tuvo Moisés y también Jesús, encontramos algunas similitudes. Claro, Jesús el Hijo de Dios y Moisés un hombre común y corriente, pero a la misión que tanto el uno como el otro vinieron a cumplir, y a la final lo hicieron. Entonces miramos en cuanto a la primera parte, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es considerado el Hijo de Dios, enviado a la tierra para salvar a la humanidad. Y cuando Pedro tiene la oportunidad de predicar allí en el libro de Hechos, y encontramos en Hechos capítulo 4 versículo 12, Pedro le habla a la gente que está allí y les dice: les voy a decir algo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Allí está Pedro dando un discurso y le dice al pueblo que les está escuchando: quiero decirle algo, en ningún otro hay salvación. Jesús, como el Hijo de Dios, considerado el Hijo de Dios, enviado a la tierra para salvar a la humanidad. Si me puede ayudar a leer el Hechos 4:12, dice: en ningún otro hay salvación, no hay nadie más. Juan capítulo 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ninguno va al Padre si no es a través de mí. Entonces Pedro está diciendo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y miramos entonces la misión del Señor Jesús, venir a traer salvación a la humanidad. Miramos también a Moisés, dice que fue un líder clave en la historia de Israel, guiando a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. Estaban allí esclavos y Dios llama a Moisés para cumplir esta gran misión. Vamos mirando cómo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, viene a traer salvación, y cómo un hombre también llamado Moisés es elegido por Dios para que traiga también consuelo y ayude al pueblo a sacarlo de su lugar que estaba. En Éxodo capítulo 3 versículo 9 dice la palabra que estando el pueblo, miramos que fueron 430 años que estuvieron. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo que contara las estrellas, y así va a ser su descendencia. Una descendencia poderosa. Pero ¿sabe qué le dice el Señor, Dios a Abraham? Le dice: pero esa descendencia va a estar esclavizada. Como Dios conoce el pasado, presente, pero también conoce el futuro. Le dice: esa generación se va a multiplicar, pero van a ser esclavizados. Pero ahora aquí viene una respuesta. Éxodo capítulo 3:9 dice que el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto, está hablándole el Padre, Dios poderoso, a un hombre, a Moisés le dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vamos mirando cómo hay una misión en Moisés, pero cómo hay una misión en Jesús. No hay otro, dice Pedro. Y aquí Dios mismo le dice a Moisés: estoy escuchando a mi pueblo que está clamando, y lo he elegido a usted entre todos los hombres, lo he elegido a usted para que saque a este pueblo de la esclavitud. Segundo, encontramos a Jesús, que es considerado el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Dios le habló a Moisés y le dijo que se iba a levantar un profeta mejor que Moisés.
se iba a levantar un profeta. Ya había a través de las escrituras en el Antiguo Testamento se había anunciado que se iba a levantar un profeta. Moisés fue un profeta que recibió revelación de Dios, y algo que hizo Moisés fue transmitir lo que Dios le habló al pueblo de Israel. Él fue allá y le dijo: Dios los va a sacar de este lugar. Algunos no creyeron al comienzo, y aún ni el propio Moisés no creía, y Dios tuvo que hablarle, mostrarle señales para que él pudiera creer de que él era el asignado para sacar al pueblo. Jesús es considerado el Mesías prometido. Moisés fue el profeta que recibió revelación de Dios y la transmitió al pueblo. Jesús viene como redentor. Jesús vino a redimir a la humanidad del pecado y de la muerte. Moisés intercedió por el pueblo de Israel ante Dios, rogando por su perdón y su protección. Jesús hace esa parte de traer redención a la humanidad. Moisés hace otra parte también, que es Moisés intercede por el pueblo de Israel ante Dios y rogando por su perdón y protección. Aquí miramos cómo en alguna ocasión Dios determina, por causa de la rebeldía ya estando en el pueblo, dice que por 10 veces, dice la palabra, por 10 veces dice Dios: este pueblo ha sido murmurador. Este pueblo, y quítese Moisés, que yo voy a desaparecer este pueblo, y de usted voy a levantar una generación nueva. Entonces Moisés, un hombre común y corriente como usted y yo, ¿sabe qué dice? Dice: Dios, ¿cómo es posible que saques a un pueblo de la esclavitud y ahora lo vaya a destruir en el desierto? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que lo sacó para matarlos? Y este hombre que se coloca también como intercesor, lo mismo que hace Jesús intercediendo por la humanidad, y ahora lo hace estando a la diestra del Padre. Moisés intercede y hace que Dios cambie de opinión. Entonces hacen como un acuerdo. Dice Dios: ¿sabe una cosa, Moisés? Entonces está bien, los de 20 años para arriba van a morir en el desierto, porque fueron 40 años. Los de 20 años para arriba, y todo el que tenga de 20 años para abajo, 19, cerca de los 20, pues ese va a entrar a la tierra prometida. Y de los de 20 para arriba solo entraron 2. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Solo ellos 2. Josué, Dios dijo: estos 2 los voy a entrar a la tierra prometida porque se han portado íntegros. Y aún Moisés apenas llegó a la cumbre del Jordán y miró la tierra prometida, pero Moisés no entró, porque Moisés hizo algo que no debió haber hecho. Y los jóvenes de 19, los que tenían de 20 para abajo, ellos fueron los que poseyeron la tierra prometida. Tremendo eso. Pero ahí se logró esa parte gracias a un hombre que intercedió. Jesús hace esa labor por nosotros. Ahora Jesús está delante del Padre diciendo: Señor, tenga misericordia de esta humanidad. Tenga misericordia. Él está intercediendo, lo mismo que está haciendo el Espíritu Santo ahorita, en este tiempo. Dice la palabra: si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu es intercesor. El Espíritu está ahí clamando, diciendo: Padre, Jesús, por favor. Él está ahí intercediendo por nosotros, lo mismo que está haciendo el Señor Jesús, Redentor. También Jesús fue maestro. Dice: Jesús enseñó sobre el amor de Dios y la importancia de seguir sus enseñanzas. Jesús vino no solamente a hablar del amor, sino a mostrar su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Interesante esta parte de Jesús, se presenta como maestro. Moisés tuvo una visión clara del plan de Dios para Israel y trabajó para llevarlo a cabo. Tanto el Señor, a través de sus enseñanzas, a través del amor, guió al pueblo, y en el caso de Moisés, él tuvo una visión clara a través de lo que el Espíritu, que el Señor mismo le habló allí en la zarza. No fue fácil. Quiero decirle que para Moisés no fue fácil. Ahorita que estamos nosotros estudiando el libro de Éxodo, encontramos que él decía: pero es que yo no sé hablar. Yo no sé hablar. ¿Cómo me va a mandar a sacar a un pueblo y a presentarme ante un rey? Y yo no sé cómo hablar. Entonces Dios le dijo: no hay problema, yo le voy a colocar a Aarón, a su hermano, que él sí sabía hablar. Y luego colocaba otras excusas. No, pero ¿qué van a decir? Y si no me creen, entonces colocó varias excusas. Pero a la final era el hombre que Dios había escogido. Y Moisés viene a hacer esta parte también. Se convirtió en un gran maestro para enseñar al pueblo a
a llevarlo a la tierra prometida. En alguna ocasión tiene que el suegro de Moisés interceder, porque viene y encuentra a Moisés que está direccionando al pueblo, pero lo está haciendo solo. Entonces Jetro, el suegro, es el que interviene y le dice: no, así no lo haga. Si vas a instruir, si vas a enseñar al pueblo, enséñelo, pero tiene que hacerlo con ayuda. Y tuvo que pedir ayuda. Entonces convocan a unos para que enseñaran a 1000, otros para 500, para que aconsejaran a 100, otros a 50 y otros a 10. Y de esa manera la carga para Moisés bajó. Pero Moisés vino haciendo también esta parte de enseñanza. Tenemos a Jesús como sanador. Jesús realizó ¿cuántos milagros? Muchos. Aún dice la palabra que si se hubieran escrito todos los milagros, todo lo que el Señor hizo, como que lo exagera el escritor, no cabría en los libros para escribir todo lo que el Señor hizo. Pero dejó aquí registrado algunos. ¿De cuáles se acuerdan ustedes? Allí en casa escriban, ¿de qué milagros se acuerdan que Jesús hizo? ¿Cómo cuáles? A ver, recordémonos dos. La multiplicación para 5,000, otros para 4,000. Los 4 muchachos que bajaron al paralítico en una camilla, y cuando llega, él ve la fe de ellos y sana al paralítico. 2. De los peces. Ve, aquí la niña se acuerda del milagro de los peces. Sanó al hijo al criado del centurión, y muchos más. Muchos más. Jesús vino a hacer esa parte como sanador. Jesús realizó muchos milagros de sanación durante su ministerio. ¿Sabe qué es lo interesante? Que también nos dio a nosotros la autoridad y poder para orar por los enfermos. Así como lo hizo, y sabe que dijo: cosas mayores ustedes van a hacer. Estamos viendo, mi amado hermano, cómo el Señor Jesús viene a cumplir una misión grande, pero también como un hombre de carne y hueso también viene y lo hace. Y también como Dios, a través de lo que estamos viendo, también lo puede hacer o lo está haciendo a través de nosotros. Si hay milagros de sanidad, el Señor lo está haciendo y lo seguirá haciendo a través de su vida, a través de mi vida. Moisés fue obediente a Dios incluso cuando enfrentó desafíos y dificultades. Vuelvo, le digo que no fue fácil. Mirando nosotros todo lo que hemos ido revisando, no fue fácil, pero a la final, por esos 40 años en el desierto, Dios le dio la fuerza para enseñar. Dios le dio la fuerza para poder sacar a ese pueblo de la esclavitud. Dios le ayudó. Moisés fue obediente a Dios incluso cuando enfrentó desafíos y dificultades grandes. Y hay algo que llama la atención también. En el caso de la humildad, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. En cuanto a la humildad, dice Filipenses 2:7, si me ayuda a leerlo. Filipenses capítulo 2:7 en la Reina Valera. Dice la palabra, hablando de Jesús, dice: sino que se despojó a sí mismo, se despojó tomando forma de siervo. Llegó hasta lo más bajo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo les decía el domingo cuando participábamos de la cena, si a alguno de ustedes le pidieran uno de sus hijos para que tuviera que sufrir todo lo que Jesús padeció, ¿usted lo hubiera hecho? Y si a mí me dicen, yo ayuno 40 días para decir que no. Pero Jesús se humilló. Él se humilló. El herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y dice la palabra que fue llevado como cordero y cayó en los momentos que tenía que callar, y siempre estuvo muy con su corazón humilde. Dice el versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos, ese hombre, Jesús en su naturaleza humana tuvo que también pasar. Ahorita vamos a mirar lo que pasó con Moisés, pero dice que se humilló. Y aún le enseñó a sus discípulos que el que quisiera ser el más grande
de todos, ¿qué tenía que hacer? El más grande en el reino de los cielos tiene que ser el menor, ser el que tiene la capacidad de lavarle los pies a alguien, tiene que tener la capacidad de humillar su corazón. Esa es la enseñanza que el Señor da. En el cuanto a Moisés fue obediente a Dios incluso cuando enfrentó dificultades, pero Moisés se consideraba a sí mismo como un hombre humilde y débil, pero Dios lo usó para realizar grandes cosas. ¿Cómo es posible que un hombre que pueda matar a un egipcio, porque mató a un hombre, después de muchos años de trabajo, de trabajar Dios con él, dice que se convirtió en uno de los hombres más humildes que hubo sobre la tierra? El Señor Jesús se humilló hasta la muerte, pero a Moisés, hermano, después de que fue un hombre que tuvo la capacidad de matar a una persona, Moisés ahora se convierte en un hombre con un corazón humilde. Tremendo lo que el Señor hace. Solamente el poder de Dios tiene la capacidad de hacer que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Yo no sé cómo ha sido usted. La palabra nos habla en Gálatas 5:17. Dice que manifiestas son las obras de la carne, y habla de las iras, las contiendas. Y quizás aquí haya muchas personas, hermanos, algunos que nos escuchan, que pueden decir: en mi vida antigua, en el viejo hombre, yo era pero iracundo, y ahora Dios me ha transformado. Algunos van 50-50, ya casi lo logra. Todavía gritan, pero no tan duro. Pegan, pero no tan duro. Pero Dios sigue haciendo el proceso y el trabajo, hasta el punto que llegue el cielo a hablar y diga: no hay un hombre más humilde, porque dice la palabra que no encontraron un hombre más humilde como aquel Moisés. Y como mi Señor Jesús, que se humilló hasta la muerte, pero muerte de cruz. Aun cuando le escupían, Él simplemente siguió cumpliendo su propósito. Pero lo importante de todo Él cumple el propósito de morir por la humanidad, pero dice la palabra que Dios lo levantó entre los muertos y lo colocó en un lugar donde toda rodilla declara que Él es Dios, y toda rodilla y toda lengua va a declarar que Él es Dios. Reyes, sacerdotes, todo mundo se tendrá también que humillar delante y decir verdaderamente, como dijo el soldado romano, verdaderamente este era hijo de Dios. Amén. Jesús, Moisés, juntos cumplieron esa parte de humildad. Y si nosotros como hijos de Dios caminamos y hacemos lo que el Señor nos está llamando a hacer, tenemos que tener esa característica, tanto que tuvo Moisés, porque Dios hizo un trabajo en él, pero también la que tuvo Jesús. Y como hijos de Dios, pues también debe haber humildad en nuestro corazón. Debe de existir humildad. Yo no sé cómo lo conocen a usted en su lugar, en su barrio, en su trabajo, arrogante, altivo, o lo conocen como una mujer o un hombre humilde de corazón. No el que anda con el vestido roto y no sé, porque dice: no, es que soy humilde y no tengo para comprar. No ese tipo de humildad, no ese tipo, sino el corazón humilde. Dice la palabra que el corazón humilde no lo rechaza Dios. Al altivo lo mira de lejos, pero al humilde, ¿qué hace el Señor? Lo levanta. Amén. A ese nivel tenemos que llegar. Aquí hay algo más. Jesús, como rey amoroso, Jesús enseñó sobre el amor de Dios y demostró amor y compasión hacia los demás. Moisés fue un mentor, un guía para el pueblo de Israel, enseñándoles sobre la ley y la voluntad de Dios. Jesús, su amor tan grande por la humanidad, que no le importó lo que había que hacer. En cuanto a similitudes entre Jesús y Moisés, ambos fueron llamados por Dios. Jesús y Moisés fueron llamados por Dios para realizar una misión específica. La de Moisés, ¿cuál fue? Ir a sacar al pueblo de la esclavitud. En el caso de Jesús, ¿cuál fue la misión de Jesús? Venir a traer esperanza y redención, vida a un mundo que estaba totalmente en caos. Dice la palabra en Juan que Jesús vino, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. También dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero esa fue la misión de Jesús: venir a traer luz, a traer esperanza, a traer vida al que estaba en oscuridad. Jesús, su naturaleza divina, Jesús tuvo ese llamado tanto de
Moisés como Jesús fueron llamados por Dios para realizar misiones específicas. Ambos fueron líderes. Jesús y Moisés fueron líderes que guiaron a su pueblo hacia la libertad y también hacia la salvación. Jesús viene a sacar al pueblo de la opresión. Yo quiero que me ayude. Vamos un momentico, miremos en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16, hablando lo que sucedió en Isaías capítulo 61. Se cumple esta palabra en Jesús y habla lo siguiente. Miremos en Lucas capítulo 4, versículo 16. Si usted me ayuda a leer, dice la palabra: vino a Nazaret, está hablando donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. Ahí está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: ¿qué dijo el Señor? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Saben a quién tenían ellos ahí? Al niño que un día se metía al templo y les enseñaba, pero Jesús ya había crecido. Ahora dice: ahora se ha cumplido esta escritura sobre mí. Ahora se ha cumplido el propósito. Ahora para cual yo he venido, a libertar al ciego, a darle libertad al que está en la cárcel. Tremendo eso, mi amado hermano. Jesús fue llamado por Dios a cumplir un propósito. El propósito fue a traer libertad al pueblo. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y sabe qué es lo bueno de todo el asunto? Que aún el Señor Jesús, el Cristo de ayer, es el mismo de hoy y sigue liberando al oprimido. Sigue trayendo libertad al oprimido. Así como Dios usó a Moisés para traer libertad al pueblo, mi amado hermano, que estaba en esclavitud. Cuando miramos, vamos en Éxodo capítulo 14 o 15, y encontramos cómo salen de esclavitud contentos. Dice que no tuvieron tiempo ni para hacer de comer, y cuando ellos salieron, el pueblo empieza a darles las riquezas que tenían en Egipto, el oro. Empezaron a darle al pueblo. Ellos les dijeron que les dieran eso porque Dios les había ordenado que así lo hicieran. Y dice que despojaron al pueblo egipcio y salieron bendecidos, salieron con riquezas, salieron contentos. Pero gracias a un hombre que tenía una misión, y la misión era de traer libertad. Jesús cumple la parte, Moisés cumple esa parte. Gloria a Dios. Yo bendigo el nombre del Señor. Para el pueblo de Israel, cuando vieron a su líder, después de todas esas plagas que hubieron, después de todo lo que pasó, ellos salen de ese lugar y se sienten felices. Claro que sabemos más adelante lo que pasa, pero en el momento hay felicidad. Ellos dijeron: aquí hay alguien que nos trajo libertad. Vino ese Salvador. Para nosotros, a través de Jesús, también podemos celebrar que Él nos ha hecho libres. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La palabra de Dios también nos habla de la restitución, lo que comió la oruga, el saltón. Jesucristo, mi amado hermano, restaura la salud, restaura las fuerzas, la esperanza de hogares y familias. Nuestro Redentor, nuestro Rey. Eso es lo que hace el Señor. Yo me gozo. Yo si hubiera estado allí, mi amado hermano, con los egipcios saliendo, yo hubiera celebrado también. Cuando ellos pasaron el Mar Rojo, pasaron al otro lugar. ¿Sabe qué pasó con María, la hermana de Moisés? Dice que empezó a profetizar y empezó a cantar, empezó a danzar, y todo el pueblo, hermano, contento porque estaban libres. El Señor había abierto el mar, el Señor los había sacado de la esclavitud, y empezaron allá a cantar, empezaron a celebrar. Gloria a Dios por eso. Usted y yo debemos de celebrar día a día la libertad que Cristo nos ha dado.
Para el pueblo de Israel ese Moisés fue algo espectacular, algo precioso de Dios. Pero para nosotros Jesucristo es lo mejor que nos pudo haber pasado, a traernos a libertad. Y si de pronto hay cosas que usted está llevando, hay ataduras, hoy oramos a Dios para que el Espíritu de Dios y el poder de Dios traiga libertad a su vida. Hay cosas que de pronto usted esté trabajando en su corazón, pero el Señor le puede ayudar para que puedas también celebrar. Algo más entre similitud entre Jesús y Moisés: ambos fueron líderes, ambos fueron profetas. Jesús y Moisés fueron profetas que recibieron revelación de Dios y las transmitieron al pueblo en su tiempo. El Señor Jesús, como profeta, como hombre de Dios, vino a traer la esperanza, lo que el Señor le hablaba al corazón, lo que el Padre le había comisionado, Él vino a darlo al pueblo. Algo más que miramos en cuanto a esto: ambos fueron humildes. Jesús y Moisés se consideraron a sí mismos como humildes, pero Dios los usó para realizar grandes cosas. No perdieron el sentido de la humildad. No perdieron el sentido de la humildad. Entre más Dios te use, entre más Dios te lleve a niveles de bendición, debe de nuestro corazón estar al piso, o sea, ir, entregar toda corona delante de Dios. Entre más aplausos, entre más triunfos usted tenga de las bendiciones que le dio, doble su corazón y dígale: Señor bendito, que la arrogancia, la altivez no estén en mí. Que la arrogancia y la altivez no estén en mí. Estaba escuchando el testimonio de esta semana de un muchacho. Él era un adorador, director de un grupo acá en Bogotá. Y dice la historia, o los que le conocieron, que ese muchacho no venía y solamente cantaba y bueno, hacía lo que tenía que hacer en el altar, pero apenas cantaba, luego se bajaba y se iba por allá para algún lugar, pero no disfrutaba de la palabra, no escuchaba la palabra. Algo hacía, cualquier cosa hacía. En pandemia, dicen los que le conocían, en pandemia este muchacho transmitían la música se reunían en un lugar y grababan o hacían las transmisiones y conectaban de un lugar la adoración, y en otra casa estaba el pastor, o en la iglesia, en algún lugar estaba el pastor para dar el mensaje, y este muchacho pues reunía a su gente, a los de la alabanza, y cantaban. Y apenas cuando terminaban de cantar, entonces pues entraba el pastor, conectaban al pastor, entonces decía: bueno, ya nosotros cumplimos con lo nuestro. Y no había palabra para su grupo. Y ese muchacho dice que se empezó a llenar de altivez y orgullo. Y el orgullo lo mató, el orgullo lo sacó. Gloria a Dios que en ese lugar vi siempre, cuando hay alguien que no está, Dios levanta a alguien. Pero duro llegar a ese nivel de orgullo y altivez. Aquí miramos a un hombre como Jesús que se humilló, y a un hombre como Moisés que fueron considerados humildes. La iglesia debe conservar la humildad. El pueblo de Dios debemos conservar la humildad. Que lo conozcan a usted y me conozcan a mí por ser humildes. Diferencias: naturaleza: Jesús tenía naturaleza divina, Jesús considerado como el Hijo de Dios, mientras que Moisés era un hombre mortal, un hombre común y corriente. Jesús estuvo en su naturaleza humana, pero no dejó de ser Dios. Propósito de su misión: la misión de Jesús era redimir a la humanidad del pecado y de la muerte, mientras que la misión de Moisés era liberar a los israelitas de la esclavitud, y esto se logró. Formar liderazgo: Jesús lideró mediante el servicio y la humildad, mientras que Moisés lideró mediante la autoridad y el poder. Juntos tenían liderazgo. En cuanto a la conclusión, Jesús y Moisés cumplieron el propósito del Padre Celestial. Aunque con muchas diferencias, Jesús es eterno, Moisés fue un hombre natural, común y corriente. En su bondad y misericordia, al igual que Dios empoderó a Moisés y a Jesús para hacer grandes maravillas, a nosotros nos ha empoderado con su Santo Espíritu. Jesús cumple la misión, Moisés cumple la misión. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que usted y yo estamos cumpliendo la misión. El libro de Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, y ahí hablan de Moisés, ahí hablan de Débora, hablan de muchos hombres y mujeres que cumplieron el propósito de Dios, pero no se cerró. ¿Sabe por qué no se cerró? Porque la historia suya también va a quedar registrada ahí.
su historia, mi historia, va a quedar registrada o está siendo registrada. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que se escriba en nuestra historia de que Marta, María, Olga, Carlos, Albeiro cumplieron el propósito de Dios. Que cuando se abra ese libro de los héroes, que podamos mirar allá en el cielo. Yo me imagino todo ese libro de los héroes, pero cada uno ahí diciendo, Dios diciendo, mire, Noé cumplió el propósito, Moisés lo cumplió, Jesús lo cumplió. Ahora el Señor nos presenta a nosotros diciendo, pero estos hijos también lo cumplieron, cumpliendo la misión que Dios nos ha llamado. Moisés lo logró, Jesús lo logró. Y quizás usted pueda decir, pero yo también quiero lograrlo. Yo también quiero lograrlo. ¿Difícil? Sí. Difícil, sí, pero no imposible, porque el Señor está con nosotros. Quería llevar las diferencias y similitudes entre el uno y el otro. Jesús siendo poderoso, pero también empoderando a un hombre para cumplir el propósito. Y también lo hace con nosotros. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Gracias porque también pensaste en nosotros. Dice la palabra que antes de que el mundo se formase, Señor bendito, tú ya habías pensado en nosotros con propósitos claros. Nos alegramos, Señor, viendo la vida de Moisés, este hombre, Señor bendito, que cumplió sus planes y propósitos tuyos, Señor, para sacar un pueblo que estuvo por más de 430 años esclavizado allí en Egipto. Pero Moisés fue y cumplió, Señor bendito, la misión de sacarlos, introducirlos a la tierra prometida. Pero nuestro amado Jesús también vino, Señor, y cumplió el propósito que tú le habías asignado de traer salvación y vida a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios, amaste, Padre, al mundo, que entregase a su Hijo unigénito para que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, Señor Jesús, estás intercediendo por nosotros para que podamos cumplir el propósito, el llamado que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, que la gracia tuya esté en nosotros y nos ayudes cada día a entender el plan, a entender el propósito, Señor, y no estancarnos, no quedarnos quietos, sino avanzar en el propósito tuyo, Señor. Quizás tengamos temor como tuvo Moisés. Quizás, Señor bendito, en algún momento Jesús en el Getsemaní, allí estaba sudando gotas de sangre y te habla a ti, Padre, diciendo, Señor, si es posible, Señor bendito, si era posible que no fuera, pero a la final no había otra opción. Jesús tenía que ir, tenía que cumplir ese propósito. Y él entendió que no era su voluntad, sino la voluntad del Padre, y se sometió a su voluntad. Y no le importó el sacrificio que tuvo que pasar, pero a la final lo logró por nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde, Señor, hacer ese cumplimiento del llamado que tú nos has dado. Unos, Señor bendito, ministrando en alabanza, otros yendo a diferentes lugares. En muchas áreas tú nos has llamado. Pero, Señor bendito, hoy, Padre, oro por cada uno de mis hermanos para que podamos cumplir, señores, ese llamado y poder que en la historia se escriba que lo logramos, no que fracasamos. Ante todo te pido en esta noche, Señor, que el corazón de nosotros se mantenga humilde y sencillo delante de tu presencia, Señor, y delante de la humanidad. Guárdanos de la arrogancia y la altivez. Guárdanos, Señor bendito, de todo lo malo que hay. Yo te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si el Señor lo logró, si Moisés lo logró, nosotros también vamos a lograrlo. Señor, oramos también por la economía de nuestra nación. Que tu mano de poder, Señor bendito, Padre Santo, traiga prosperidad cada día a los empresarios que luchan, Señor, por sus empresas, sus empleados. Señor bendito, que no haya escasez en medio de tus hijos. Bendice el Señor amado al que da, Padre Santo, que siembra. Hoy oro por las ofrendas una vez más. Gracias, Señor, por las Biblias, los que han donado para las Biblias, los que van a donar este domingo, Señor, para bendecir las familias. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por el pan y gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos que están allí en casa, les recuerdo que este sábado vamos a estar a las 9 de la mañana en un tiempo de ayuno y oración. El domingo vamos a tener 2 servicios
Y el 16 vamos a tener a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Va a ser un tiempo muy bonito para las mujeres, pero también para toda la iglesia. 16 de marzo estaremos celebrando el Día de la Mujer. Y bueno, los que mañana, hoy estamos a 7, 6, ¿no? Pasado mañana ya se celebra a nivel nacional el Día de la Mujer, pero nosotros lo vamos a hacer el 16. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga. Y vamos a casa con la palabra de Dios en el corazón. Que Dios nos bendiga. Abrace a alguien, bendígalo en esta. Dios bendiga a todos.